Vamos a hablar en esta tarde de un tema que es un poquito controversial. Algunos están de acuerdo, otros no, pero la palabra de Dios dice cómo es y así es, ¿verdad? Es como dice la palabra, no como usted opina, ¿sí? Es como dice la palabra. Vamos a hablar de un tema porque fíjese que en estas enseñanzas acerca de la familia, en alguna parte de las enseñanzas se ha tocado el asunto del yugo desigual, sin profundizar mucho. Y aparte, bueno, vienen algunos padres especialmente preocupados porque sus hijos tienen alguna relación con alguien que no es cristiano. Incluso va a haber un congreso acerca del yugo desigual para jóvenes que están en proceso de matrimonio. Yo no me voy a meter en ese tema, no voy a tocar muchos puntos que les van a tocar a los jóvenes, a los que están en proceso de matrimonio. Solamente quiero tocar el tema acerca de lo que es el yugo desigual, cómo está enseñado en la Biblia. Y seguramente la enseñanza puede llevar mucho más tiempo, pero por cuestiones del tiempo precisamente no podremos tocarlo, pero voy a tratar de hacer una enseñanza que pudiéramos abarcar todo. Vamos a leer 2 Corintios 6:14. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esta es una enseñanza del apóstol Pablo a los corintios. En ese tiempo el pueblo de los creyentes, los corintios, estaban teniendo problemas en cuanto a su fe. Había confusión. Se habían acercado a falsos maestros que les enseñaban sus creencias, que les enseñaban sus doctrinas y que eran contrarias, ajenas a la enseñanza bíblica, a la enseñanza de Pablo y de los otros discípulos que estaban llegando de vez en cuando a esta región. Entonces Pablo se da cuenta al estar platicando con ellos y mirando las preguntas y las confusiones que venían con él, es que da esta instrucción. Venían a hacer preguntas como que si el ir a la iglesia, ¿qué era lo correcto, el sábado o el domingo? ¿Verdad? Preguntas como que si, como hoy en día, pastor, soñé esto, ¿me puede decir qué es? Pues no, hermano, o sea, lo que dice la Biblia es lo correcto, ¿verdad? No debe de haber confusión en nuestras creencias. Si la Biblia dice que debemos de guardar los mandamientos, pues debemos de guardarlos. Entonces, dice que hay un yugo desigual. Pablo menciona un yugo desigual. Y este yugo, él lo dice, los creyentes con los incrédulos. Esa mezcla no es igual, ¿sí? Y dice que no te unas a estas mezclas, creyentes con incrédulos. Y hace una pregunta: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Podrá acaso convivir la justicia con la injusticia? También dice: ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y yo le pregunto a usted, ¿usted es luz? Y si usted es luz, ¿qué relación tiene con las tinieblas?
¿qué amistad pudiera tener usted? ¿Qué unión pudiera tener usted con las tinieblas o con la injusticia o con la incredulidad? Cierre sus ojos y vamos a orar y pídale al Señor que de alguna manera nos hable y nos enseñe, nos ilustre acerca de lo que vamos a estudiar. Padre, nos hemos reunido para adorarte, para alabarte, para exaltarte, Señor, pero también para aprender de ti, de tu palabra, Señor Jesús. Temas que puedan subir nuestra vida espiritual, Señor Jesús. Que podamos arreglar nuestras creencias, pensamientos equivocados, Señor. Te pedimos que nos hables a cada uno conforme a nuestra necesidad y a nuestra vida y a nuestras costumbres, Señor Jesús. Que podamos entender que tu palabra es la fuente de la verdad, Padre. Que tu Espíritu Santo nos llene, nos guíe, Padre. Gracias, Señor. Amén. En el Antiguo Testamento, Pablo, para enseñar o para que las personas entendieran, cuando él dice que no nos unamos en yugo desigual, Pablo usa algunas ilustraciones. El yugo equivale o es igual a una balanza. Ese es un yugo. Una balanza que debe de tener equilibrio. ¿Sí? Donde si pones 1 kilo de un lado, del otro lado también tienes que poner 1 kilo de lo que sea, de algodón, de oro, de lo que sea, pero siempre será 1 kilo. ¿Sí? Siempre debe estar nivelado, equilibrado. Si hay alguien pone algo diferente en cuanto a peso, a características, se va a ir de lado. En Deuteronomio 22:10 dice: no ararás con buey y con asno juntamente. Esta es una instrucción muy sabia, tomada de un ejemplo común, un ejemplo que en ese tiempo todo el mundo entendía perfectamente, porque todo el mundo labraba la tierra, los agricultores labraban la tierra. Y bueno, ahorita ya es todo muy moderno, ya son con tractores y muchas de estas cosas, pero en ese tiempo se usaba un arado. Y en ese arado ponían una pareja de animales para hacer un trabajo determinado. ¿Cuál era el trabajo determinado? El trabajo determinado era hacer un surco, una línea derecha. Y para eso se necesitaba un par de animales que tuvieran las mismas características. Lo sabio era poner 2 bueyes o poner 2 asnos. Si alguien ponía un buey y un asno, el yugo estaba desigual. ¿Sí? Los dos sirven para lo mismo, los dos sirven para hacer ese trabajo, pero no tienen las mismas características. Un buey es un animal más grande y más robusto y más fuerte que un asno, pero es lento, es muy lento en comparación al asno. Un asno, por lo contrario, es más menudo, es más delgado, es fuerte, pero es más rápido. Entonces, cuando los ponían juntos, porque no había más, ¿verdad? Alguien tenía un buey y se le murió el otro, pero tenía un burro y decía, pues ponlos juntos. No se podía, porque mira, a la hora de que iban caminando, se iba de lado. Y no podemos pensar de qué lado se iba, porque mire, el buey era más fuerte, podía jalar para su lado, pero al ser más lento, el burro le ganaba. Entonces, pues imagínense cómo salía el surco.
Derecho no salía. Derecho no salía, y el que iba guiándolos tenía graves problemas. Le pegaba a uno o le pegaba al otro. ¿Sí? Entonces, Pablo, con atinada sabiduría, pone este ejemplo de estos animales unidos en un yugo desigual. Y con esto trata de enseñarle a los corintios que no se unan con los incrédulos. Esta palabra, este versículo, todo este capítulo nos habla de la relación que hay entre los hombres, y estoy hablando de todo el género hombre y mujer, con el demás mundo, con todos los demás, entre todos. Y aquí hay una cosa importante: la palabra está dirigida a los creyentes. Esta enseñanza no está dirigida a alguien que no cree en Dios, sino que está dirigida a alguien que cree en la palabra de Dios, que dice que es creyente. Y le dice: no te unas con los incrédulos. Y empieza a decir una serie de cosas que son importantes que consideremos. En el aspecto natural, tener una relación, estar involucrados, unidos, porque una cosa es que conozcas a alguien, que lo saludes de vez en cuando, que sepas quién es, y otra cosa es estar unidos. Unidos es tener una relación estrecha, una relación íntima, una relación frecuente, una relación que estamos recurriendo continuamente. Y aquí dice que no debemos unirnos, que no debemos entrar, porque aunque tú digas, pues somos amigos, somos compañeros de trabajo, somos compadres o lo que tú digas, es un yugo desigual. Porque tú crees en la palabra de Dios, tú crees los principios bíblicos. Quiero entender que todos los que estamos aquí tenemos la convicción de agradar a Dios, de vivir conforme a los principios bíblicos. Pero la pregunta aquí nos dice: ¿qué relación hay? ¿Qué relación hay la luz con las tinieblas? ¿Acaso pueden convivir? En nuestro círculo que nos movemos como cristianos, muchas veces cuando yo le platico a mi esposa de mi relación que tengo de negocios o de esto, me dice: ¿y ya les dijiste que eres cristiano? Siempre está preocupada porque les diga, que se enteren, que sepan que soy cristiano. ¿Sí? Y luego yo a veces le digo: no le he dicho, pero yo creo que ya sabe. ¿Por qué? Pues una manera muy fácil de saber que tú tienes unas convicciones es tu manera de hablar, de entrada. Tu manera de hablar. Otra es tu manera como te conduces. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando te invitan a sus reuniones? ¿Participas en todo lo que hacen? ¿O tú dices: no, yo no? Pero ahí es donde dice la palabra: ¿qué relación hay la luz con las tinieblas? No puedes convivir. Mira, si tú tienes un gran amigo que no es cristiano, y se ven continuamente y se frecuentan y salen y todo ese rollo, es un yugo desigual, y es un yugo desigual para los dos. ¿Por qué para los dos? Porque tú tienes tus convicciones y él tiene su manera de pensar, como alguien que no cree en la palabra de Dios. No está preocupado en agradar a Dios. Entonces, cuando están platicando y tú le platicas y le dices: vamos a la iglesia, o le enseñas, o no tienes temas, porque no puedes hablar de la palabra de Dios con él, porque él te va a decir: no, espérame. O sea, podemos hablar de lo que quieras, menos de eso. Te pone un freno. Y luego cuando él quiere hacer algo que es indebido de acuerdo a la palabra de Dios, tú le dices: no,
eso no lo podemos hacer porque mis creencias no me lo permiten. Entonces hay un yugo desigual y él, ¿cómo se puede sentir cómodo contigo? Porque va a decir, este es un santurrón. Todo le asusta. No puedo hacer nada si él está. O tú puedes decir lo mismo, no, este cuate siempre trae sus cosas. Entonces ahí es donde dice Pablo, no te unas en yugo desigual. No puede, no es posible. Si tú estás en esa relación, tarde que temprano va a afectar tus creencias. Te va a empezar a meter ideas. Y siempre las primeras ideas con las que entran y nos mueven es con el dinero. Y luego te dicen, ¿a poco tú das el diezmo? Y tú, no, sí, dice en la Biblia. No, eso no es cierto, te están transeando. Eso es para los pastores. ¿Cuántos creen eso? No se arrepienta, dígalo. Entonces, ¿por qué no diezma? ¿Verdad? Nos empiezan a afectar en nuestros pensamientos. ¿A poco tú crees que lo que dicen ahí es cierto? ¿A poco tú crees que ellos lo hacen? ¿A poco tú crees esto? ¿A poco tú crees aquello? Luego venimos a la iglesia, pastor, me dijeron que el diezmo ya fue abolido, que eso es del Antiguo Testamento. Y luego, pastor, con todo respeto le quiero decir, dice que usted se queda con él. No se atreven a tanto, pero lo piensan. Y vienen afectándose en sus creencias, en el fundamento. ¿Por qué? Porque tenemos y hemos desarrollado yugos desiguales. Un yugo desigual con nuestras amistades, un yugo desigual en nuestro trabajo, un yugo desigual en tantas áreas que nos empiezan a afectar. Pablo, al mismo tiempo que dice, no te unas en yugo desigual, él buscaba a los que andaban de Cristo, pero él los buscaba para atraerlos a Cristo, no para que lo jalaran a él a otras cosas. Y nosotros que no estamos tan firmes, que tal vez no tenemos una convicción muy firme y muy sólida, nos metemos en esas relaciones y entonces tenemos problemas. Y andamos batallando. Y yo conozco, en 30 y tantos años que tiene esta iglesia, ¿cuántas personas usted cree que han venido y se han ido? Si todos los que han llegado permanecieran, pues el Estadio Jalisco creo que sería chico para que estuviéramos todos. ¿Y por qué? Porque el mundo los ha jalado. Porque las relaciones que no son sanas los han permeado sus ideas y los han llevado a no, tienes razón, mejor yo me alejo. Yugos desiguales. Fíjese en 1 Corintios 9, 19, fíjese cómo dice. A pesar de ser libre de todos, me hice siervo de todos para ganar a más. Para los judíos me hice judío, a fin de ganar a los judíos, aunque yo mismo no estoy bajo la ley. Para los que están bajo la ley, me hice como bajo la ley, a fin de ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, me hice como si yo estuviera sin la ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino en la ley de Cristo, a fin de ganar a los que no están bajo la ley. Me hice débil para con los débiles, a fin de ganar a los débiles. A todos he llegado a ser todo, para que de todos modos salve a algunos, y todo lo hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo tenía muy claro una cosa: él era un apóstol y él había sido puesto para ganar
a todos, para ganar a los judíos que estaban bajo la ley y a los que no estaban bajo la ley, para ganar a los débiles, para ganar a todos, ¿sí? Pero él tenía sus convicciones sólidas. Él podía llegar con un judío que estaba bajo la ley y hablar de lo que ellos estaban hablando, pero mostrándole el evangelio. Para los que no estaban bajo la ley igual, para los débiles, para aquel que diario está triste y caído, llegaba y no hacía lo mismo, sino que le enseñaba a levantarse y estar firme y ganar su vida para Cristo. Algunos de nosotros queremos hacer lo mismo, pero nos ganan las convicciones, nos ganan las ideas de los otros. Estamos en yugos desiguales, en mucha desventaja, porque nuestras convicciones no son firmes, mis hermanos. No son firmes. Dice 2 Corintios 6:14. En otra versión dice: no os unáis en yugo desigual con los creyentes, porque qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden, qué comunión tiene la luz con las tinieblas, qué armonía hay entre Cristo y Belial, qué parte tiene el creyente con el no creyente. Mire, aquí nos pone Pablo ejemplos que son antagónicos, que son imposibles de convivir, que no es posible. Dice: no os unáis en un yugo desigual, es decir, en una relación que no está igual, está dispareja, dice. Dice: no os unáis en yugo desigual con los no creyentes, dice así. Y empieza a poner esos ejemplos. ¿Qué compañerismo, fíjese bien, qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Acaso puede convivir? ¿Sí? Bueno, en mi casa, alguien dirá, en mi casa sí se puede. ¿Sí? La rectitud con el desorden. Yo le digo a mi hijo que tiene que arreglar su cuarto y él lo tiene desordenado. Pero en la vida práctica, en la vida real, en cuanto a nuestras costumbres y a nuestra forma de ser, una persona recta no puede convivir con alguien que no es recto. Hace un tiempo, tengo una cuñada que vivió muchos años en Suiza. Y Suiza es un país muy recto en sus leyes y en muchas cosas son muy rectos. Bueno, eso dicen, yo nunca he ido, pero dicen que son muy rectos, muy estrictos. Y ella duró allá viviendo, no sé, 8 años o no sé cuántos años. Y se terminó su periodo de estar viviendo allá y se vino a vivir a México. Y empezó a vernos cómo vivíamos y dijo: es que no puedo vivir aquí, me cuesta mucho trabajo. Hay un desorden impresionante en todo. ¿Y sabe qué hizo? Se fue a vivir a Canadá. Dice: allá viven mejor. ¿Por qué? Porque la rectitud y el desorden no se puede vivir. Una persona recta no puede convivir con una persona que no es recta. ¿Sí? Dice, un poquito más profundo en la cuestión espiritual: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Acaso pueden convivir la luz con las tinieblas? No. Donde hay luz, se acabó la tiniebla. No se puede. Cuando se va la luz, llega la tiniebla. Pero juntos no pueden estar. Y todavía más profundo este razonamiento: ¿qué armonía hay entre Cristo y Belial? ¿Qué armonía usted puede encontrar? Ninguna. Y esta pregunta, mis hermanos, es para nosotros, para usted y para mí. Ponga mucha atención. Fíjese qué dice: ¿qué parte tiene el creyente con el no creyente? ¿Qué parte tienes tú con alguien que no cree? ¿Cómo puedes convivir? ¿Cómo puedes convivir? ¿Cómo podemos convivir?
Y aquí viene una pregunta para nosotros que decimos que somos creyentes. ¿Verdaderamente somos creyentes? Porque si verdaderamente somos creyentes, pudiéramos explicar cómo le haces para convivir con alguien que no es creyente. La palabra clave, me decían, de esta enseñanza es precisamente ¿qué es un creyente? Vamos a definir qué es un creyente. Un creyente es la persona que tiene una relación personal con Jesucristo. Una relación personal. Un creyente no es alguien que va a una iglesia. Puede ser un simpatizante. Pero un creyente, dice, es aquella persona que tiene una relación personal con Cristo y que se esfuerza por vivir una vida que agrada al Señor. Se esfuerza. Para todos es un esfuerzo agradar a Dios. Para todos es un esfuerzo cumplir los mandamientos. Para todos es abstenerte de algo o hacer algo que tal vez no estás de acuerdo en hacer, pero es para agradar a Cristo. Ese es el propósito y ese es un creyente. Sí. La aceptación intelectual que cree que Jesús es el Señor no es una evidencia de que eres un creyente. El que tú aquí tengas una aceptación en tu intelecto, en tu razonamiento, en tu mente de decir, sí, Jesús es el Señor, no es una aceptación de que tú eres un creyente. La verdadera evidencia de que tú eres un creyente es tu vida. Es tu vida. Lo que tú vives, lo que tú haces, cómo tú hablas, cómo te expresas, cómo tú eres en tu casa, cómo te ven tus hijos que eres, lo que tú eres en tu trabajo donde te desenvuelves. Esa es la evidencia de que tú eres un creyente. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire, aquí en esta parte de la Escritura, cuando dice, no todo el que dice Señor, Señor, es un equivalente a decir, sí, yo creo. Sí, es algo similar. Porque se dice sin las consecuencias, se dice sin la evidencia, solamente se habla porque se tiene boca y tiene uno razonamiento de decir, Señor, Señor. La verdadera importancia dice, el que hace la voluntad de mi Padre. Y hacer la voluntad del Padre es guardar los mandamientos, comportarse como un hijo de Dios, tener tus convicciones firmes. Esta misma enseñanza o versículo, la misma cita, la hemos usado, la hemos aplicado para enseñar que en el matrimonio debe de existir un yugo igual, que no debemos involucrarnos en relaciones que se convierten o que son yugos desiguales. Y nosotros manifestamos que el yugo desigual en este sentido es el que cree y el que no cree, o el que viene a la iglesia o el que no viene a la iglesia, o el que es católico y el que es cristiano, o el que es de otra religión, o el que no tiene ninguna religión, con uno que sí tiene, que es cristiano. Y decimos, ese es un yugo desigual. En teoría sí, porque hay una diferencia de creencias, y aquí lo importante es lo espiritual. ¿De dónde viene esta instrucción? Esta instrucción la dio Moisés al pueblo. Deuteronomio 7:1, vamos a leer Deuteronomio 7:1. Dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla en posesión,
y hayas expulsado delante de ti a muchas naciones, heteos, gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, 7 naciones mayores y más fuertes que tú. Y cuando Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y tú las hayas derrotado, entonces destrúyelas por completo. No harás alianza con ellas, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo en pos de mí, y servirá a otros dioses. De modo que el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y pronto os destruirá. Esta es la instrucción de Dios a su pueblo. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo en pos de mí y servirá a otros dioses. Ese es el meollo del asunto. Cuando empiezan los jóvenes a buscar en otro lugar a la compañera o al compañero de su vida, están en un riesgo alto. Porque aquí la instrucción dice, esa relación puede desviar a tu hijo en pos de mí, y entonces servirán a otros dioses. Mire, todas estas naciones que habla aquí tenían otros dioses, tenían otras costumbres, tenían otras maneras de adorar a un Dios X. Y Dios dice que Él es celoso en ese sentido. Y esa relación, una vez que se consumaba, pues hacía que el joven se perdiera y se fuera, y tomara las costumbres de esas familias, de esas naciones. Entonces, evitando eso, dice, no tomarás ni hija para tu hijo, ni darás a tu hijo para otra persona. Solamente entre nosotros. En teoría, el fundamento, la enseñanza es excelente. El asunto es lo que viene atrás de toda esta enseñanza. Para nosotros, en nuestros días, el ser creyente o el ser no creyente, ¿sí? Incrédulo, dice la Biblia. ¿Cómo podemos nosotros blindar a nuestros hijos en ese sentido? Que no caigan en un yugo desigual. Es un peligro eso. Muchos jóvenes solteros que nunca se han casado piensan que el matrimonio es la respuesta a todos sus problemas. Las solteras andan en busca de ese caballero con armadura brillante, ¿verdad? Como vieron en la película, ¿verdad? Que llegaba el caballero a salvar a la princesa. Todas buscan eso. Y muchas se han quedado esperando a ese, el caballero ese. Y luego platican aquí, dicen, pastores, que no hay jóvenes aquí que valgan la pena. Jóvenes, los que valen la pena, levanten la mano. Levántenla, por favor, créanlo, por lo menos ustedes mismos. Los casados ya no, los casados no. O sea, nada de que aquí estoy yo. No, los casados no. Sí, allá está uno, gracias hermano. Véanla, jóvenes, mujeres. Como dicen, no encuentro aquí alguno, pues voy a buscar en otro lado. Hey, cuidado, ¿a dónde vas a buscar? ¿Sí? ¿Qué vas a buscar? Los jóvenes también empiezan a perder las esperanzas de encontrar a la mujer perfecta, a la que dice la Biblia, la mujer virtuosa. Y también dicen, aquí no hay mujeres virtuosas. Levanten la mano las mujeres virtuosas solteras.
Pues mire, son muy poquitas, ¿eh? Estoy de acuerdo entonces con los varones. ¿Qué pasó? Ah, ya sé. Se fueron con los adolescentes. Allá están todas las mujeres virtuosas y los jóvenes conforme al corazón de Dios. Esta es una gran preocupación, mis hermanos. Fíjese, una vez que en la reunión anterior vino un joven, me dijo: pastor, yo tengo una novia que no es cristiana. Le dije: ¿y qué onda? La quiero mucho, pastor. Dice: y todo lo que tú dijiste yo estuve valorando y pues le dije: mira, debes de tener mucho cuidado. Antes de casarse, a todo dicen sí. Oye, pero yo soy cristiano. No importa. Oye, pero ya que nos casemos, quiero que vayas a la iglesia. Sí. ¿Te vas a bautizar? Sí. Y que le digas al hombre y a la mujer, todo dicen que sí. Todo. Y ya casados, la cosa cambia. Empieza un proceso de estírale y aflójale. Mire, lo que acabamos de leer dice: cuando el hombre se casa, la mujer viene hacia el hombre. Y por inercia, el que toma la autoridad es el hombre, y se va a hacer lo que dice el hombre. Y dice aquí que cuando llega estas mujeres, dice: desviará a tu hijo y servirá a otros dioses. Muchas veces cuando los hijos se casan en nuestro medio, lo hemos visto, a donde jalan es con la familia de la mamá, ¿verdad? No sé por qué, aquí así es, y debería de ser al revés. Pero uno de los dos va a jalar al otro a sus costumbres, y ahí vienen los yugos desiguales. El yugo desigual empieza desde que te estás relacionando con alguien que no es cristiano, ¿sí? Y bueno, ya casados empiezan los problemas, los conflictos a la hora de tomar decisiones. Decisiones importantes empiezan a tomar conflictos que se crean en problemas y luego vienen consecuencias. Conflictos en, por ejemplo, cómo manejar el dinero. No, el dinero yo lo gano y yo lo traigo aquí en mi bolsa y nada más te doy lo necesario. Conflictos en cuanto a la educación de los hijos. Conflictos en lo espiritual. No, bueno, pues tú vete a la iglesia, yo aquí me quedo. Conflictos en muchos sentidos. Y mire, para acabarla, para que vean desde dónde empiezan los conflictos. Llega uno después de la luna de miel y tiene uno que, los hombres, tenemos que comernos lo que nos dan, ¿verdad? Ahí no podemos decir nada, ni siquiera nos preguntan, ¿verdad? O sea, llegamos a comer, ¿y qué vamos a comer? Las costumbres con las cuales nuestra amada esposa aprendió a cocinar. Eso vamos a comer. ¿Estamos de acuerdo, varones? Algunos que son más afortunados empezaron de cero, con sándwich. Porque la señora no sabía cocinar nada y mi amor, pues tú me quisiste así. Yo te dije, sí, mi amor, no importa. Vamos a aprender juntos. Y ahí van. Yo tuve la fortuna, la bendición, que Dios me dio una esposa que sabía cocinar y todavía. Bueno, cuando nos casamos no tenía la variedad que tiene ahora, ¿verdad? Pero todo era rico. ¿Sí? Cuando entras al matrimonio, entras y debes entrar en igualdad de condiciones, en un yugo igual, ¿sí?
donde los dos aportan lo mismo, donde los dos están yendo hacia el mismo lugar, hacer un surco derecho, una vida derecha, sin desviaciones, derecha. Sin embargo, ahí pues hay un gran conflicto. Y hemos visto gran cantidad de ejemplos, unos positivos, otros negativos, pero aquí lo importante es que cada uno vea que la palabra de Dios nos instruye: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y está hablando con los que no creen, ¿sí? Con los que no creen en Dios, con los que no tienen esos mismos conceptos. Una vez vino una joven que quería justificar que se iba a casar con un joven que no era cristiano. Y vino con un pastor y le dijo: pastor, mire, este hombre me dice que esto y que... Él ni siquiera venía el hombre a la iglesia, el joven. Y ella quería convencer que sí se podía. Y le dijo: mira, vamos a hacer un ejemplo. Puso una silla y le dijo a ella: ponte ahí arriba. Se subió ella. Le dijo: ¿tu novio más o menos está de mi vuelo? Y ya dijo: no, está más delgadito. Y le trajo uno más o menos del vuelo, ¿verdad? Le dijo: a ver, ahora sí, ahí estás. Tú estás en una posición delante de Dios aquí. Le dijo: súbelo. Con tus fuerzas, súbelo. No pudo subirlo. No lo pudo llevar a ese lugar donde ella estaba. Y luego le dijo al joven que estaba abajo de pie, a un lado, le dijo: bájala. No, pues la tiró. Con un jaloncito la dejó ahí regada. Y le dijo: así va a ser tu vida si te casas con ese hombre. Te va a dejar tirada. Literalmente te va a dejar tirada. Y mire, nosotros en días pasados, mi esposa y yo estábamos platicando de una amiga, compañera de nuestra escuela, que pues ella estaba entregada a Cristo. Venía a la iglesia, hacía muchas cosas y su vida espiritual era muy buena. O sea, ella fue compañera de mi esposa cuando estuvieron haciendo su servicio social y todas estas cosas. Excelente. Pudiéramos en ese tiempo haberla catalogado como una excelente cristiana. Sin embargo, cuando se trató de casarse y cuando ya se sintió que pues aquí no hay jóvenes, aquí no hay nadie que valga la pena, empezó a buscar fuera y se encontró un hombre que le gustaba tomar. Pero le prometió que cuando se casaran dejaba de tomar. Y ella le creyó. No le creyó a Dios. No le creyó a la palabra. Porque la palabra dice que no te unas en yugo desigual con un incrédulo. Se casaron. Lo último que supimos de ella es que su esposo era alcohólico y que ella estaba viviendo en casa de sus suegros, una vida triste porque entró en un yugo desigual. Esa es la alerta que nosotros hacemos con los jóvenes que están en esta situación. Pero no todo, tampoco no todo el que va a una iglesia es un creyente. También hay casos aquí. Quiero hablarle de los casos que hay aquí. De jóvenes que creyeron que él era el príncipe valiente y que ella era la mujer virtuosa y se casaron. Y en menos de que canta un gallo, se andaban divorciando. Y se divorciaron por problemas serios. ¿Qué pasó ahí si los dos eran creyentes? ¿Qué pasó ahí si los dos decían que amaban a Cristo? ¿Qué pasó en esa relación? Mis hermanos, no todo el que dice Señor, Señor es creyente.
Tenga mucho cuidado también con los jóvenes que están aquí o con las señoritas que están aquí. Mire, hemos tenido muchos casos de embarazos entre adolescentes, entre jóvenes, hijos de familias cristianas que se supone que son creyentes. También hay casos en el que alguien como este joven, un joven que la verdad yo lo quiero mucho, y le dije, ten mucho cuidado, por favor, pon atención en con quién está saliendo. Viene una pareja y me dice, mi hija está saliendo con un hombre, con un joven que no es cristiano. Y cuando decimos el término que no es cristiano, es que no viene a la iglesia. La chica, una excelente chica, a él no lo conocíamos, se enamoran, ella con convicciones muy firmes en relación al Señor, se casan, y hoy por hoy él es un buen creyente. En ese momento no era creyente. En este momento es un creyente. Ella, su testimonio lo jaló, como tal vez Pablo jaló a muchos, acercándose a ellos y trayéndolos. ¿Qué es un riesgo? Sí, es un riesgo. Ayer mismo vino una señora y me decía, pastor, le voy a platicar la historia de mi hija. Mi hija, cuando estaba en primero de secundaria, se acercó un joven y le dijo que si quería ser su novia. Primero de secundaria, pues son unas niñas, ¿verdad? Y ella, una chica con convicciones, creyente, le dijo, no puedo tener novio en esta edad. Mis padres me lo han prohibido, me han enseñado las razones y no voy a ser tu novia ahorita. Esa es una chica que ahorita está en adolescentes. Y ella le dijo, mira, mis padres me dijeron que hasta que terminara la secundaria yo iba a poder tener novio. No puedo ser tu novia. Bueno, fueron compañeros. 3 años de secundaria. Me dice, en esta semana salieron de la escuela. Les entregaron su certificado que habían completado la instrucción secundaria. Y llegó el joven con el certificado y le dijo, ¿ahora sí quieres ser mi novia? Ya terminamos la secundaria. Y ella le dijo, no sé la verdad. Te conozco, nos hemos relacionado, hemos convivido, pero necesito consultar con mi mamá, con mi papá. Entonces esta chica fue y le platicó a la hermana, y la hermana pues me estaba platicando y me dice, ¿qué hago? Me dijo la señora, ¿verdad? De acuerdo a lo que yo estaba enseñando ayer, me dijo, ¿qué hago? Le dije, mire, pues pida hablar. No, ya le dije. Ella le dijo cuando le comentó él que si podían ser novios, ella le dijo, es que necesitarías hablar con mi mamá primero y mi papá, pero yo necesito hablar primero antes. Y me dice la señora, en esta semana ha hablado 3 veces para que le diga qué día y a qué hora puedo ir a hablar con él. Entonces le dije, mire, lo que usted puede hacer es que se conozcan. Denles oportunidad que se conozcan y que ella se dé cuenta de las intenciones de este chico. Su hija debe de tener convicciones muy firmes y sólidas, que no la van a jalar, que no la van a hacer caer, porque el hecho de decir que soy creyente, estamos hablando de que se manifieste en nuestra forma de vida. Y yo pregunto a aquellos jóvenes o nosotros varones ya casados que llegamos a nuestra casa a las 2 de la mañana
que nos relacionamos con hombres o con mujeres entre unos y otros en fiestas, en reuniones, donde lo que sucede es completamente ajeno a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo puede una chica que es creyente, que va a una iglesia, salir con su novio, ir a un antro y llegar a su casa a las 2 de la mañana? Yo pregunto, ¿en verdad es creyente? Entonces, ¿cómo puede convivir, y aquí es donde dice la Escritura, un creyente con un incrédulo? ¿Cómo pueden practicar lo mismo? ¿Cómo pueden tener los mismos gustos, las mismas aficiones, los mismos pasatiempos? No se puede. Entonces ahí bien surge la pregunta, entonces nuestros hijos o mi hijo no es creyente, es igual que el otro. Es igual que el que yo digo, no, ese no, porque no es creyente. Bueno, pero tampoco el tuyo. ¿De qué te asombras? Muchos de nosotros, padres, no estamos preocupados en formar mujeres virtuosas. No estamos preocupados en eso. No estamos preocupados en formar hombres, hijos, conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios. No estamos haciendo eso. Hay cosas más importantes para nosotros que atender. Los negocios. Sí, que el negocio vaya bien, el trabajo, los deportes. Todo eso es más importante que estar preocupado en mi hija o en mi hijo, en formar un hombre o una señorita con principios sólidos. Mis hermanos, todos nosotros estamos expuestos y tenemos relaciones que no son convenientes, y nosotros tenemos que tener la sabiduría y la convicción para decir, eso no. Yo he estado en reuniones donde he dicho, ¿qué estoy haciendo aquí? Este no es un lugar donde yo debo de estar. Y me he ido de ahí muchas veces sin despedirme de nadie. Me invitaron a una reunión de X características, de trabajo, lo que usted quiera, y llega el momento en que me veo envuelto en una situación que digo, yo no puedo estar aquí. No es un ambiente donde yo puedo estar. Y me voy. Pero fíjese, en días pasados atendimos un asunto. ¿Me puedo pasar media hora? No, 5 minutos. En días pasados atendimos un asunto donde estábamos con un matrimonio y el varón dijo, pastor, yo no estoy de acuerdo en que mi esposa tenga como mejor amiga a una mujer que es divorciada y que el círculo en el que ella se mueve sean puras mujeres divorciadas, que no son creyentes. No estoy de acuerdo. Y ella decía, pero no tiene nada de malo. No hacemos cosas malas. Y él decía, ¿qué consejos le pueden dar un grupo de mujeres divorciadas que no son creyentes, que no aman a Dios, a mi esposa que es casada y que es cristiana? ¿Qué puede estar hablando en esas reuniones, pastor? Y yo le dije, bueno, sí, ciertamente es un asunto delicado y que la Biblia dice que no te unas en yugo desigual. Ahí no hay equidad. Pero luego dice ella, sí, pastor, pero yo tampoco estoy de acuerdo en que mi esposo se vaya los miércoles a la reunión de dominó con sus amigos. Dice, pues ninguno es cristiano y todos fuman y toman. ¿Qué puede sacar también mi esposo de ahí? Y luego llega en la madrugada y luego lo peor, le ganaron. Dice, porque ni inteligente es siquiera para jugar al dominó. Diario llega y lo despilfarraron. ¿Qué relación hay, mis hermanos? Usted dígame, ¿qué relación hay?
No solamente la enseñanza del yugo desigual es para los casados, no solamente es para los que están de novios, es para nosotros, para nuestra vida diaria, para que lo pongamos en práctica. ¿Qué relación hay? ¿Qué relación tenemos? Hay un asunto grave. 1 Corintios 5:9 dice: os he escrito por carta que no os asociéis con fornicarios. No me refiero en forma absoluta a los que de este mundo son fornicarios, avaros, estafadores o idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, ¿sí? Porque en el mundo conocemos muchos y aún familiares, incluso algunos nuestros padres así son, ¿sí? Pero pues esa es su forma de vida. El asunto es que no nos asociemos, dice, no te asocies. Pero fíjese la segunda parte, versículo 11: pero ahora os escribo que no os asociéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni aun comáis. Muchos que llamándose hermanos, muchos que llamándose creyentes, engañan a aquella jovencita. No, sí, mira, yo voy a hacer esto y aquello. Mire, casos graves hemos recibido en consejería. Hace unos días le enseñaba a mi esposa uno que le digo: mira esta petición de ayuda. Pastor, me casé con el líder de alabanza, soy hija del pastor. Le dieron a este hombre una iglesia que íbamos a pastorear. Desde que estamos de pastores, desde que nos casamos, me di cuenta que mi esposo es adicto a la pornografía. ¿Sí? ¿Creyente? ¿Pastor? ¿Hermano? La mujer ahí triste: pastor, estoy en un yugo desigual, ¿me puedo divorciar? Lo peor viene cuando estamos casados, somos parte de una familia donde vivimos en yugo desigual y decimos que somos cristianos los dos, que somos creyentes, y aquí estamos sentados y me están oyendo, y vivimos en yugos desiguales. Algunas vinieron solas porque su esposo no viene. Algunos vinieron a Cristo cuando su esposo y ella ya estaban casados. Pues ahí, ¿qué hacemos? Orar. Ahorita vemos lo que dice la Biblia. Pero los que siendo cristianos se casaron y viven una vida en yugo desigual, ¿hay qué hacer, mis hermanos? Hombres que, como este pastor, tienen sus pasiones, tienen sus amigos, tienen su forma de vida, tienen sus aficiones, tienen las cosas a las cuales les dedican más tiempo. Mujeres que se la pasan batallándole, tratando de formar a los hijos, tratando de poner orden, ¿sí? Y ellos en su vida matrimonial están en yugo desigual. Y esto es una infelicidad, mis hermanos, porque ni él ni ella son felices en esta situación. Es triste todo esto, pero la palabra de Dios dice: no todo el que me llama Señor, Señor. Debes de poner atención a esto. Tu vida tiene que ser, como dice, la de un creyente, un hombre que tiene una relación con Cristo, un hombre que se esfuerza por poner en práctica la palabra de Dios, un hombre que hace a un lado sus aficiones, sus gustos por agradar a Dios, agradar a su esposa y formar a sus hijos. Hoy resulta que a todos los hombres quieren salir corriendo de sus trabajos a las 8:30 para llegar a casa, para que no se les pase la novela.
¿Cómo está eso? Antes los hombres criticábamos a las mujeres de que se las pasaban viendo novelas. Ahora las señoras se quejan que no les prestamos la tele, porque ellos están viendo las de ellos. ¿Qué está pasando, mis hermanos? 1 Corintios 7:12 dice: y a los demás yo les digo, no el Señor. Esta es una instrucción de Pablo, dice: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Pero ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Hay una enseñanza en 1 Pedro 3, dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que si alguno no obedece a la palabra, también sean ganados sin una palabra por medio de la conducta. Nuestra conducta, siempre llegamos al asunto. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, determina si somos o no creyentes. Nos dice en qué estamos involucrados. Y mis hermanos, quiero decirle algo. Usted puede venir a este lugar y nadie se da cuenta en lo que usted está haciendo, ni cuáles son sus relaciones, ni cuál es el yugo en el que usted vive. Pero Cristo sí lo sabe. Dios sí sabe lo que sucede en su vida. Dios sí sabe en qué está involucrado usted. Dios sí sabe cómo son nuestros hijos. Mire, no se preocupe ahorita. Ay, es que mi hijo empieza a gustarle una muchacha que no es cristiana, es del mundo. Preocúpese por formar en él convicciones firmes que no lo hagan caer, que se mantenga firme, porque estamos expuestos a todo, mis hermanos. Todos estamos expuestos. Dice ahí que para no estar expuestos a todo lo que hay, necesitaría sacarnos Cristo del mundo. Pero no, aquí estamos. Y son más los que no son creyentes que los que somos creyentes. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Reflexione en esto que le acabo de hablar. Aquí lo importante es usted y su propia vida. Lo demás no tiene valor. Usted y Dios. No esté pensando en su comadre, ni esté pensando en su esposo, ni en su esposa. Piense en usted. Piense en usted. ¿Cuál es el yugo en el que usted está viviendo? ¿Cómo es su matrimonio? ¿Cómo es su noviazgo? ¿Cómo son sus amistades? ¿Sus compañeros? ¿Quién es su mejor amigo? ¿Acaso su mejor amigo es un incrédulo? ¿Cómo es que comparten esa amistad tan íntima? ¿Cómo es su vida matrimonial? ¿Cómo no ser uno con su esposa o con su esposo? ¿Cómo no tener las mismas metas? ¿Cómo no estar preocupados los dos por la formación de sus hijos?
cómo caminar cada uno a un paso diferente, cómo imprimir cada uno una fuerza diferente. Señor, tú nos conoces, Jesús. Tú conoces a cada uno. Conoces a nuestros hijos. No permitas que cerremos los ojos a la realidad. Seguramente nuestros hijos son creyentes, pero muchos también podemos estar engañados pensando que son creyentes, cuando sus convicciones son muy diferentes y muy lejanas a las mías. ¿Cuántas jóvenes han encontrado en un joven con principios, pero que no viene a esta iglesia? Un hombre con principios bíblicos. Señor, danos sabiduría para guiar a nuestros hijos. Danos sabiduría para escoger nuestras amistades y en dónde estamos relacionados. Pero especialmente danos sabiduría para tener un matrimonio en un yugo igual. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tu palabra cae a nuestro corazón como manantial, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.